Hoy en el programa el caso Juan D'Artés, con los dos carriles que tiene este caso, ¿no? El de la justicia propiamente dicha, puesto que en esta última denuncia sí hay una denuncia hecha en juzgado en Nicaragua, hay que ver después las implicancias de la posible extradición o no. Y después está el carril de la condena social ya dictada, con mucha fuerza, que también merece un análisis interesante. Pero vamos a arrancar ahora con esta carta al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que a un día del plenario hace llegar el canciller Almagro. Sí, durísima. Muy dura, 11 carillas, a 4 al menos. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir por ahí. Que tengan un gran fin de semana y los estamos viendo. Hasta el lunes. Gracias, igualmente para los dos. Que pasen bien. Chau, Chao, chao. Chao, chao. ¿De verdad? Cada párrafo tiene algo destacable, entonces cuando me iba a sentar con el marcador dije, esto es muy difícil. Pero puedo leer algunas, transcribir, repetir algunas de las preguntas que se hace Almagro en esta carta. ¿Con qué autoridad, que es lo más duro, ¿no? ¿Con qué moral me vienen a juzgar los que no son capaces de definir, de dirimir la democracia del autoritarismo y los derechos humanos pareciera que tuvieran conveniencia política? Por allí va la... Ahora, qué increíble, termina siendo Venezuela y Cuba lo que termina definiendo quién es de izquierda, quién no, quién, más que ser quién de izquierda o no, quién tiene moral y quién no. Bueno, es bastante complejo todo esto. Pero empecemos por lo primero. ¿Está bien esta carta escrita un día antes del plenario? ¿Es de recibo? ¿Qué opinan? ¿Por dónde les va la sorpresa a ustedes en esto? Alfredo. ¿Sorpresa? No, yo no tengo ¿Ninguna? sorpresa. A mí sorpresa no me... lo único que me sorprendió es que él dice en un momento de la carta que no está afiliado al Frente Amplio. Sí. Entonces, si eso es verdad, digo, ¿para qué el tribunal propone expulsarlo y para qué él se gasta en mandar una carta? Antes hace referencia a que incluso el tribunal tiene competencia para cargos de gobierno de confianza, Claro, y no que es no él. es el Entonces, caso de él en este momento, ¿no? Yo reconozco que yo me equivoqué. Yo hace poco dije en otro lado de que creía que a Almagro le importaba muy poco lo que definiera el plenario, Sí. porque está en otra, está en la OEA, gana un montón de guita, y entonces no creo que le importa. Sin embargo, parece que sí que le importa. Entendámonos, Almagro es un hallazgo que hizo Mujica, como tantos otros. Yo me acuerdo que cuando lo entrevisté le puse el canciller blanco del Pepe, era un hombre que venía de militancia del Partido Nacional, 504. Pepe se deslumbró con él por su gestión en China y en Irán y no sé qué, lo llevó al Ministerio de Ganadería cuando fue ministro, después lo nombró canciller. Hizo una carrera meteórica y llega a secretario general de la OEA porque lo impulsa Pepe, porque Almagro no conocía ni el loro a nivel internacional. Y el hombre de mantener una postura muy interesante, porque para ser leal al gobierno en el cual fue canciller, cuando le dan otro cargo, cambia la pisada y empieza a tomar otro tipo. Me parece que yo te diría hoy casi que tiene ciertas características de mercenario. Y por la plata baila Almagro, parece, ¿no? Antes era por ser canciller, hoy por ser secretario general de la OEA. Lo que dice... Por la plata baila Almagro. A ver, Bueno. ¿me permitís dar otras vueltitas? Sí, ¿Estás claro. de acuerdo, Graciano? Almagro es senador electo por el Frente Amplio. O sea, Almagro es senador titular electo. Lo que pasa es que como Mujica en conversaciones con Obama le consiguió el empleo en la OEA, claramente digamos, tiene otra jerarquía y otro vuelo ser secretario general de la OEA y no senador del Frente Amplio, pero fue electo senador del Frente Amplio. Hizo la parte más meteórica de su carrera política, la que claramente lo lleva a la OEA, lo hizo bajo el gobierno del Frente Amplio y particularmente bajo la protección desde el primer día hasta el último de ¿Pero Mujica. es el mismo Almagro? Bueno, porque eso... es verdad lo que tú decís, pero es verdad que también se eligió a un Almagro con una línea de pensamiento determinada. ¿Y que le hicieron una lobotomía a Almagro? No ¿Alguien sé. le hizo una lobotomía? ¿Alguien le inculcó ideas diferentes? ¿Cómo se hace para El que una hombre y su persona... circunstancia, Pascale, ¿te acordás? Esa frase. Almagro, evidentemente, no es el mismo canciller de Mujica a secretario general de Pero la OEA. entonces Mujica se comió la pastilla. Ay, por supuesto, tantas veces era se comió la pastilla. Pero por supuesto, con él, con Canepa, con el Pato Celeste. O sea que él pensaba que Mujica era tan vivo que le iba a enchufar a Obama un canciller de izquierda para que rigiera la OEA. Tan vivo evidentemente no es. Pero qué fenómeno, Mujica. Tan vivo no era. Qué fenómeno. Alejandro. No, más allá de esto, porque claro, es como difícil establecer el límite de qué estamos hablando, ¿no? Si del Frente Amplio, si de Mujica, si de Almagro, que pin, que pum. Con relación al hecho en sí, yo lo quiero decir,
a mí me tiene, de verdad, sin cuidado, no me interesa nada, no creo que ni siquiera sea importante, incluso apoyándome en alguna de las cosas que dice Almagro. Pero en todo caso, lo que sí es objetivo, y es que las observaciones que Almagro le hace al Frente Amplio, no a Mujica ni a la MPP, al Frente Amplio, acerca de lo, por decirlo menos, timorato o ausente, que la izquierda en general suele ser para condenar los autoritarismos tipo Venezuela, Sí. crítica que yo comparto, ¿está claro? Eso que le reprocha Almagro ahora era lo que ocurría cuando él también era canciller. O me van a decir que solo hace 6 meses, 2 años, el Frente Amplio dejó de criticar a Venezuela, por decir algo. Entonces me suena de verdad poco creíble, de muy baja credibilidad, este ahora iluminismo que le viene a Almagro con relación a algo que él de alguna manera, siendo integrante del gobierno, de la fuerza que gobierna el Uruguay hace 15 años, lo promovía como canciller. ¿Vero? Yo estoy en discrepancia con García. Yo creo que a él realmente no le importa el plenario. Lo que aprovecha es la oportunidad que el plenario le da para, en su plena campaña por la reelección en el cargo, es llevar agua para su molino, porque otra vez la carta está dirigida ¿a qué? A lo que ha sido la bandera en la gestión de Almagro en la OEA. Yo no sé si alguien recuerda que haya hecho alguna otra cosa más que criticar a Cuba y a Venezuela. Entonces lo que hace el Frente Amplio es que va por lana y resulta esquilado, ¿no? Porque cuando reacciona tarde a determinadas cosas y reacciona tal vez mal, lo que hace es quedar mal parado el Frente Amplio. Y Almagro aprovecha esa instancia, una instancia más, una ventanita más, para seguir haciendo campaña con el respaldo de Colombia y de Estados Unidos para seguir al frente de la OEA. Algo que yo creo que al continente en sí mismo le hace bastante mal, porque el camino de Almagro vemos que cada vez lo que hace es alejar posiciones en vez de acercarlas, y la posibilidad de un enfrentamiento militar. Creo que día a día, esta semana lo veíamos con lo que es armamento y demás que llega desde Rusia, está allí. Él insiste justamente en que parte de esa forma que él plantea de cuestionar la moral de quienes lo están acusando es por insistir en utilizar lo que él dice fue una expresión en un contexto después sacada de allí, que él no alienta intervención militar alguna. Sobre eso, entonces, es verdad, él insiste, che, dije una frase que me... Bueno, en ese caso lo que a Almagro le está faltando es decir, dije algo que no debía haber dicho, porque en realidad lo dijo, acá me tomo la postura de Pascali, por ejemplo, con el caso de Sendik, si debe o no ir a prisión, ¿verdad? La Constitución es clara cuando dice, ¿verdad? ¿No? Bueno, esto es lo mismo. Él fue muy claro, prístino. Iba a pedir una aclaración porque además justamente con Almagro yo coincido en observaciones acerca del carácter autoritario del gobierno de Venezuela. Pero en absoluto, y mucho menos en su condición de secretario general, sugerir la posibilidad, sí, te diría que lo cito textual, con relación al uso de la fuerza militar para derrocar el gobierno de Maduro, ningún escenario debe ser descartado. Mira, ahí, lo dijo. atrás tuyo estaba justo pasando, mira. No podemos descartar. Bueno, o sea, eso están haciendo traducción simultánea de lo que estás diciendo. No solo se lo puede juzgar por lo pero que quiero dice, decir, eso es sino también clarísimo. por lo Eso que no hace. es me descontextualizaron. Eso es claro como el agua, muchachos. Pero además el tema es no solo lo que dice, sino también lo que hace. Cuando se van cerrando determinados caminos y se van cerrando determinadas negociaciones y el secretario general de la OEA no ha servido para articular posiciones, sino todo lo contrario, ha recibido siempre de una parte de los actores y a los otros no, evidentemente va dejando un solo camino. Graciano. Los que tienen que, yo creo que el que tiene que dar una explicación que el país está reclamando es Mujica. Porque, insisto, fue canciller de Mujica. Mujica negoció con Obama. Mujica dijo que evidentemente las personas cambian y que se equivocaron o que... Bueno, pero él puso, él puso de canciller a una persona en la cual lo termina traicionando las ideas que decía reivindicar. A mí me parece muy raro, me suena muy raro. Lo que sí quería subrayar es una cosa que, más allá de la cuestión política, es realmente lamentable que una vez que Uruguay, el país, tiene a un compatriota en un cargo tan importante como es la Secretaría General de la OEA, cargo al cual llega con el apoyo explícito de su país, con el impulso de su país, del gobierno al cual sirvió, es inexplicable. Es inexplicable que el gobierno, que el país, el gobierno porque representa al país, no de alguna manera rodea a Almagro, porque es un uruguayo, es un compatriota. El único uruguayo antes de Almagro que llegó a la Secretaría General de la OEA fue el señor Antonio Mora Otero en los años 60.
Estamos hablando de la década del 60. Más de medio siglo después, Uruguay vuelve a tener la Secretaría de la OEA. ¿Y qué hace el gobierno uruguayo, que fue el que lo impulsó? Se pone en contra. Es una cosa ¿No será al revés, que Almagro se pone en contra del gobierno uruguayo y de una Pero el gobierno uruguayo lo llevó. Es un compatriota. Dirige un organismo como la OEA. ¿Cómo su país va a estar en contra del compatriota del cual lleva? Es al revés. Realmente, para mí me parece una cosa Almagro, insólita. que representa a Uruguay y su idiosincrasia, ¿Pero cómo no va a aparecer? ¿Pero qué? ¿Pero que es guatemalteco, Almagro? Es uruguayo, lo llevó el Frente Amplio. Que hay mucho uruguayo que es mala gente. Pero que Pero es un compatriota. Pero el Estado está por encima. No, por la duda. El Uruguay está por encima de los partidos políticos. Quiero decir una cuando cosa. se dice que Almagro está, que el gobierno uruguayo está en contra de Almagro, bien. Ahora, cuando se dice que Almagro está en contra del gobierno uruguayo, ¿está en contra del gobierno uruguayo o está en contra de una fuerza política que insiste en no, como dice el propio Almagro, dirimir autoritarismo de democracia? Pero hoy Almagro, pero hoy Almagro es una cosa más. ¿Es todo el Uruguay que piensa como el Frente Victoria, Amplio pero eso es mucho más importante. Esto no es una discusión de un comité de la fe o un comité de base del Frente Amplio. Almagro reúne hoy el consenso de los países que integran la OEA. Porque si Almagro no representara el sentir mayoritario de los países de la OEA, ya no estaba en el cargo. Entonces es absurdo, que su país esté en contra de lo que piensa la mayoría de los países del sistema interamericano respecto de un funcionario que el propio gobierno llevó a ese cargo. Es realmente una cosa insólita. De ganar las elecciones el próximo gobierno, la oposición ¿lo mantendrían en el cargo, les parece? Sí, ¿les parece que la oposición mantendría...? Yo tengo varias cosas para decir, para no me hagas más preguntas, porque vos después no me dejás decir lo que yo quiero decir. Me censurás después. No atente contra mi derecho a trabajo. Yo acá tengo que moderar. Pregunto. No me pregunte. No conteste usted Déjeme si responder. no quiere. Pregunto. Ay, ya me olvidé. Está bien. Tanto lo que me... A ver, ¿dónde están las mujeres feministas apoyándome en circunstancias como estas? Vamos a entender una cosa. Gracias, Vero. ¿La oposición lo mantendría, te parece? Y yo creo que lamentablemente sí, porque ha pregonado exactamente lo que pregona Almagro, ¿no? Entre otras cosas, desde el punto de vista del diálogo y demás. ¿Van a dejar hablar? ¿Van a dejar Señores, hablar? por favor, ¿qué pasa hoy? Yo sé que es viernes, todo bárbaro, por favor. Entonces, bueno, yo creo que sí va más en consonancia con lo que ha reclamado la oposición que con la postura del gobierno. Bien. De todas maneras, yo creo que la postura del gobierno ha sido una postura que tiene que ver más con la historia del país y la idiosincrasia del país respecto a el diálogo, quizá no en este momento en el que estamos ahora, pero sí en determinado momento, bueno, apoyar instancias de diálogo, bueno, a buscar consenso entre las partes, no intervenir en determinadas circunstancias, dejar que determinados asuntos se resuelvan en la interna. Me parece a menos que haya constatación flagrante de violación de derechos humanos por eso ahora creo que el contexto y ahí es donde está la gran diferencia. El contexto es distinto y se ha llegado a un punto que también tiene mucho que ver con los diversos actores que están interviniendo. Dice Pascale que tiene, bueno, el aval de todos los países. Yo creo que tiene el aval de Estados Unidos, que parece ser el dueño de la pelota, un aval clave, y de Colombia, que también está muy interesada en la situación de Argentina, de Chile, de Perú, de Brasil, de Ecuador. Momento que vamos a escuchar el brillante, la brillantez de pequeño García. intento de aporte. Lo primero, yo creo que se malinterpretaron las palabras de Almagro cuando se habló se le adjudicó que él quería intervención militar en Venezuela. Él lo aclaró repetidas veces, me parece que está usando como excusa eso para decir que, porque yo lo escuché cuando lo dijo y después escuché las declaraciones posteriores de él y lo acabamos de ver recién en el coso. O sea que eso me parece que está usando como excusa. ¿Y no es Primer eso punto. en lo que se basa el tribunal? Segundo punto. Almagro en el 2015 dijo que él no iba por la reelección de ninguna manera de la OEA, que iba a dar pie a otros países centroamericanos, etc. Ya cambió de postura, ¿no? Evidentemente, el apoyo de Estados Unidos y de Colombia, entre otros, pero sobre todo Estados Unidos, que se viene la pelota. Yo creo que Almagro, a mí me importa tres pepinos si es del Frente Amplio, no es del Frente Amplio, si es blanco. Yo creo que como el rol que está jugando como secretario general de la OEA no está acorde a lo que tiene que hacer. Porque se han cachilado con dos países específicamente y el otro día empezó a criticar a México porque hubo un periodista asesinado. Ahora justo que subió López Obrador. Hubo 45 periodistas asesinados antes, ¿no? Y nunca los mencionó. Pero ahora que está justo López Obrador, se dedicó a castigar eso. Nunca habló una palabra, ni una palabra, de toda esa columna de inmigrantes que están yendo de Honduras y para Estados Unidos. Murió una niña de 6 años deshidratada. Exacto. Es decir, entonces, él está encachilado en el tema de Venezuela y Cuba. Tanto su derecho también, que piense lo que quiere. Y Nicaragua también. Que piense, claro, está flechado. Me parece que
si vamos a tener un secretario general de la OEA que sea acorde a la cuestión de mantener la paz y la buena vecindad en el continente, tiene que ser una persona un poquito más moderada y no tan flechada. Almagro hoy le interesa mantenerse porque evidentemente buena guita, buen prestigio, etcétera, etcétera. Entonces se vende al que le sabe que da el apoyo. Y en la OEA manda a papá a Estados Unidos. Pero todo esto que vos planteás entonces, ¿qué competencia tendría entonces el Tribunal de Conducta Política de un partido político para censurarlo? Ninguna. Se equivocan, esta no tiene nada que ver. Eso es una cuestión interna para tratar de, como se critica a Venezuela, entonces le damos a Almagro. Me parece que están perdiendo el tiempo. En ese caso me parece que están perdiendo el tiempo. O para opacar un poco todo lo que va a tener que decir el tribunal y el plenario, digamos, sobre De León y Sendik. ¿Cómo qué? O para tratar de alguna manera de nivelar o dejar de lado, tapar un poco, más o menos, el problema de Sendik y de León. ¿Alguien piensa que Almagro es un problema de la política uruguaya hoy? ¿Realmente? ¿Alguien piensa? En absoluto. Por eso pregunto, ¿por qué es un problema del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio? Pero en la pregunta mía está la respuesta a tu pregunta. O sea, en la medida en que Almagro no es un problema de la política interna de Uruguay hoy, sin ninguna duda no lo es. Y si es un problema de la política interna, está en la contradicción entre la posición del gobierno uruguayo y la mayoría de los países sudamericanos o del sistema interamericano que apoyan a la OEA y Uruguay haciendo el papelón de que su compatriota no cuenta con el voto de su país, que es una cosa insólita. Ahora, no es un problema de política interna, claramente. Ahora, ¿por qué el Frente Amplio lo hace? Ahí entraremos en un terreno especulativo, cada uno tendrá sus opiniones, pero claramente no es un tema. Hoy, el país hoy no está en vilo sobre lo que vaya a hacer Almagro con relación al Frente Amplio y viceversa. O sea, es un tema artificial que está puesto arriba de la mesa. Yo creo que Vero acierta cuando dice que el Frente va por lana y sale trasquilado. En realidad, va obligado, intentando responder la buena pregunta que me parece que hace Graciano. Como ven, algunos no tenemos problemas a decir que los que nos rodean hacen buenos aportes. En todo caso, me parece que es interesante advertir que esto tiene que ver con lógicas internas del Frente Amplio, pero que lo terminan perjudicando. Y este es el escenario que lo simplifica. Justamente acá encontramos una nueva oportunidad, los que siempre encuentran una buena oportunidad para hablar mal de la izquierda, para hablar del Frente Amplio, para hablar mal de Mujica, son esas atalayas perfectas que las genera, curiosamente, el propio partido de gobierno, que en ese sentido luce torpe e ineficaz. Y Almagro queda perfecto con los intereses de quienes lo avalan, lo apoyan y lo votarán para la reelección. Bien, entonces él dice sí que está desafiliado. Sí, que nunca está afiliado, dijo que nunca está afiliado. Entonces... Es que probablemente nunca se haya afiliado. Y al MPP tampoco. Y al MPP tampoco. Lo pusieron así porque iba por la calle, ahí lo pusieron en la lista. Primero en enviarle una carta. Él dice, me desafilié, creo que dice, no estoy afiliado. Pero en la propia, a propósito, el MPP, a través de su instrumento electoral llamado Espacio 609... Metió un montón de gente. Si algo sabemos todos, que han metido gente de todos lados. Sarabia, yo lo comentaba hace un Sapos, ratito, culebras, ¿verdad? y Almagro. Y acá en esta mesa nadie se indigna porque Sarabia no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Es más, seguramente en los pocos metros cuadrados que nos rodea hay mucha gente que le pareció bien que Sarabia se haya ido al Partido Nacional a pesar de que los votos se los dio el Frente Amplio, ¿no es cierto? En todo caso, a mí lo que me parece que forma parte de una práctica, de una forma de hacer política que en este punto en particular, yo soy de los que entiendo que el MPP y el Espacio 609 ha sido también torpe e ineficaz. Pero fueron de los primeros en soltarle la mano, ¿eh? ¿Me permiten hacer una pausa y enseguida volvemos? No sé. Ya venimos.